Well, the first thing, of course, that happened, we lost 100 men in our regiment, killed or wounded. So that was the biggest shock of all. We knew something was going to happen, but we had no idea that many men would be killed or wounded. And then, of course, the next day it didn't make any difference. You just knew that somebody was killed, or Bill was killed, Jim was killed. You didn't pay much attention. It was just a common thing. Mucho se ha escrito sobre el desembarco de Normandía, pero poco se sabe sobre las masacres que ocurrieron en esa misma tierra. Se trató de la ejecución de alrededor de 156 soldados canadienses que fueron eliminados por un sector de las fuerzas alemanas que los habían tomado prisioneros en junio de 1944, poco después del comienzo de la invasión en las playas del norte de Francia. Los asesinatos que se llevaron a cabo en varias guaridas ubicadas en los campos de la región son uno de los peores crímenes de guerra cometidos contra el ejército canadiense en la historia moderna. Lo más sorprendente es que todo ocurrió en pleno comienzo de la caída del régimen nazi tras la mítica operación del Día D. En este video vamos a contarte la identidad de los verdugos, sus justificaciones para llevar a cabo la masacre y una increíble historia de redención. El 6 de junio de 1944 se produjo el inicio de la Batalla de Normandía, hecho en el que tomaron parte 3,5 millones de soldados de ambos bandos y que acabaría recién a finales de agosto de ese año. Las tropas aliadas desembarcaron en la costa del norte francés y luego avanzaron tierra adentro, llevando a cabo una campaña para derrotar a las fuerzas alemanas que se les oponían. Luego giraron hacia el este, más precisamente hacia Bélgica, Holanda y la frontera alemana. Las cifras oficiales de bajas ocurridas en esta empresa militar todavía hielan la sangre. Se calculan alrededor de 625.000 muertos entre aliados y alemanes, pero quizás sean más. Solo en la playa de Omaha, que fue el tramo más duro de la operación, fallecieron 43.500 americanos y 12.000 alemanes. Hubo una unidad que llegó a perder el 90% de sus hombres en la primera oleada. Sin embargo, por fuera de los enfrentamientos ocurrió una masacre totalmente descarnada e inhumana, sufrida por prisioneros de guerra canadienses. Los soldados de la tercera división de infantería de ese país desembarcaron en Juno Beach y en los días y semanas siguientes libraron una serie de difíciles batallas en el campo al sur de la región contra un regimiento alemán bastante peculiar. We were sent in as a sacrifice to try and stop the advance of the German 12th Panzer Division. When they really started to fire on us, of course we jumped off the tanks. Then they started to knock out tanks, maximum of 5 minutes after we got off the tanks. Los canadienses superaron las defensas de la playa el primer día de invasión tras un esfuerzo colectivo, pero con un alto precio en cuanto a vidas humanas. Fue a la mañana siguiente cuando los canadienses se enfrentaron por primera vez con la división que se convertiría en su principal némesis en Normandía, la 12ª División Panzer SS. Este regimiento estaba compuesto por miembros de las juventudes hitlerianas de entre 17 y 19 años y por oficiales forjados al fuego de la primera división Panzer de las SS, una formación de élite de las Waffen-SS formada inicialmente como una guardia personal armada de Adolf Hitler. La combinación de adolescentes nazis fanáticos y un cuerpo de suboficiales que habían luchado ferozmente contra los detractores del Führer llevó a que la división tuviera la propensión a asesinar prisioneros de guerra de forma cruenta y sanguinaria. Este batallón cometió algunas de las primeras atrocidades contra los prisioneros de guerra canadienses. La justificación era que los soldados de las SS estaban furiosos por la cantidad de bajas que sufrieron y querían sangre para vengar a los caídos, ya que creían que estas pérdidas fueron infligidas por soldados que consideraban inferiores. Al tomar la aldea de Othie, los nazis estaban tan enceguecidos de odio y violencia que los primeros soldados aliados a los que apresaron directamente los molieron a golpes y bayonetazos sin ningún tipo de justificación. El 7 de junio de 1944, decenas de canadienses de los Highlanders del norte de Nueva Escocia y el 27º Regimiento Blindado Canadiense fueron tomados prisioneros luego de intensos combates en la aldea de Othie.
Los alemanes llevaron a sus presas a la cercana Abbaye d'Ardennes, la abadía de Ardennes, una antigua iglesia de piedra donde el coronel Mayer había establecido su cuartel general después del día D. Más tarde esa misma noche, 11 de los prisioneros de guerra canadienses fueron escoltados al jardín del lugar. Luego de ser interrogados y humillados, se los fusiló sin el más mínimo miramiento. A la mañana siguiente, otros 7 prisioneros de guerra, todos montañeses del norte de Nueva Escocia, fueron llevados al exterior de las instalaciones de la abadía y corrieron la misma suerte. Cada uno de los hombres recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza a quemarropa. La mayoría de estas muertes canadienses sucedieron dentro de los primeros 10 días de la invasión aliada de Francia. La naturaleza de estos crímenes fue desde asesinatos espontáneos de los cautivos de forma individual hasta ejecuciones masivas premeditadas. El coronel Kurt Meyer, comandante de la 12ª División Panzer de las SS, fue el único perpetrador acusado por su papel en las atrocidades. Más allá del horror y la crueldad, estas ejecuciones no solo eran moralmente condenables, sino legalmente reprochables. Estas conductas del regimiento alemán violaron los convenios de Ginebra, que prohibían terminantemente la ejecución de prisioneros de guerra, y en cambio indicaban que debían ser tratados humanamente para futuras negociaciones durante o al fin del conflicto bélico. A pesar de saber que estaban infringiendo las normas de la batalla y los códigos de honor de la guerra, este sanguinario batallón nazi continuó con sus temibles y asquerosas prácticas. All of a sudden, I heard a shot close, and I turned around and Lou had been shot in the head. There was a German standing right behind me. And then they took us to a German headquarters. There's a major there. And he could speak English quite well. And he says, I don't know why you were taken prisoner. I tell you what, I was so scared. And then all of a sudden, I just thought, I won't even hear the gun go off. It'll be over fast. El 8 de junio, 64 canadienses, entre los que se incluían varias docenas de miembros del batallón Royal Winnipeg Rifles, fueron apresados durante los combates cerca del pueblo de Putot-en-Besson. Los cautivos fueron llevados al Château d'Audrier, una propiedad requisada por oficiales de la 12ª SS. Más tarde ese día, repitiendo el modus operandi de la abadía de Ardennes, 45 de los canadienses fueron fríamente ejecutados. Primero fueron llevados en lotes a los terrenos del castillo, en donde fueron interrogados y torturados para finalmente recibir un disparo en la nuca. Hubo soldados canadienses a los que dejaron escapar y otros que lograron huir, pero los nazis solo lo hacían para divertirse. Antes de la medianoche todos habían sido capturados y serían aniquilados de la misma manera, para luego ser descartados en fosas comunes que no serían encontradas hasta el final de la guerra. Además de estos hitos que hemos destacado, hubo otros ejemplos de matanzas similares en brutalidad y letalidad. Luego de la batalla de Bretteville, ocurrida el 7 de junio de 1944, y luego del enfrentamiento con tanques cerca del pueblo de Le Mesnil-Patry, ocurrido 4 días después, se tomaron decenas de prisioneros de guerra canadienses que fueron liquidados como basura por los nazis. Sin embargo, queríamos terminar el video con otro relato tan escalofriante y sangriento como los anteriores, pero que tiene un final un poco más luminoso. Puede que el nombre Heinrich Severloh no les diga nada, pero se trató de un joven soldado raso alemán que participó en el desembarco de Normandía del lado de los nazis. A las 6 de la mañana de aquel fatídico día, un oficial lo despertó para anunciarle lo que ningún soldado de la Wehrmacht quería escuchar. La invasión aliada había comenzado. Inmediatamente se trasladó a su puesto, el Nido de Resistencia 62, ubicado en el punto conocido hoy como Easy Red, último baluarte de las tropas alemanas que caería ese día y donde cientos de muchachos perderían la vida. Se colocó en posición de combate inmediatamente, agarrando su arma asignada, una ametralladora de propósito general MG-42 con trípode. A su lado colocó, por si acaso, un rifle Mauser Kar 98K.
Mientras veía a la amenaza aliada avanzar, sabía que iba a tener que estar dispuesto a todo para sobrevivir. Severlo disparó desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde de ese día. Según datos oficiales, descargó aproximadamente 13.000 balas, pero él recordaría para siempre la primera que disparó en esa jornada. Ese disparo dio en un joven americano que acababa de llegar a la orilla. El soldado alemán vio perfectamente a su presa mientras ésta buscaba refugio para ponerse a salvo del fuego enemigo entre los obstáculos que existían en la playa. Apuntó al pecho, pero debido a sus nervios y a las condiciones climáticas, terminó dándole en la cabeza. Severlo vio como el casco saltaba en el aire y el muchacho, de una edad semejante a la suya, caía muerto. Una vez sucedido el hecho y sabiendo que ya no había remedio para lo que acababa de suceder, continuó disparando sin cesar, sin pensar y sin sentir. Se dice que mató a 1.000 norteamericanos en la playa de Omaha, aunque algunos se animan a hablar del doble de víctimas. Heinrich Severlo fue uno de los principales responsables de que se produjera la masacre de soldados aliados acontecida en la playa Omaha. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, las tropas alemanas no tuvieron mejor suerte. A su alrededor caían compañeros muertos de forma constante. En una contienda en la que las opciones eran solamente matar o morir, el soldado siguió gatillando su arma. A su alrededor todo era ruido, fuego, sangre, explosiones y horror. Cuando las municiones de la ametralladora se agotaron, no dudó y agarró su rifle. Para entonces ya solo quedaban él y un superior defendiendo la posición, ya que la línea de defensa se había desplomado a su alrededor. Un oficial, el único superviviente, le indicó que tenían que retirarse ya que habían perdido la batalla. Durante esa huida fue apresado y herido gravemente, pero no lo mataron. Fue prisionero de guerra en una serie de cárceles en condiciones tan míseras que le dejarían secuelas físicas. Nunca comentaría lo de aquel día hasta mucho después, cuando confesó lo que hizo. El destino le brindó la oportunidad de reconciliarse con uno de los americanos que desembarcó por allí, un soldado devenido sacerdote que fue herido 3 veces en el día D, casi con toda seguridad, por Severlo. Los dos regresaron a Omaha y pudieron abrazarse, logrando una paz interior que ninguno de los soldados canadienses ejecutados, ni los alemanes de la 12ª División Panza de las SS, podrán alcanzar jamás. When I go back over there and go in these cemeteries and read a lot of the names of people that I knew, a lot of them, and I say to myself, was it really necessary? Why couldn't people just be able to talk some sense into one another? Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte, ¿qué opinas de la conducta de los alemanes con respecto a los prisioneros de guerra canadienses? Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Hasta aquí el video de hoy. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Historia Militar.